Hola amigas y amigos, bienvenidos a este video podcast con información, con análisis y con noticias sobre tus Pittsburgh Steelers y lo más importante en español. Yo soy Francisco Rojas, soy su anfitrión en este podcast o video podcast que llamaremos Esta Semana en Steelers. Me pueden encontrar en Twitter, @Steelers en Chile. ¿Por qué hay un chileno hablando sobre los Pittsburgh Steelers? Bueno, esa es una historia larga. Por ahora solamente les voy a contar que soy fan de Pittsburgh desde el año 1995. Sigo a los Steelers y la motivación, la idea un poco de hacer este video podcast era más que nada compartir información, ¿no es cierto? He estado consumiendo harto podcast en inglés, harto análisis, y la idea es compartir esta información para los que no manejan mucho el inglés, compartir un poco de información en español. Además, he estado participando de los live de los amigos de NFL Chile, que hacen muy buenos live. Tienen muy buen contenido y gente que sabe mucho de NFL y de varios equipos. Así que la idea era complementar un poco también las cosas que hemos hecho ahí. En estos podcasts me interesa obviamente hablar sobre Pittsburgh, pero también me interesa contarle algunas cosas básicas y sobre todo algunos conceptos más generales o más básicos a los amigos que a lo mejor están recién conociendo el deporte, que están recién integrándose en esta cultura que es el fútbol americano. Contarle también cositas un poco más básicas que les puedan servir a todos, no solamente a los fanáticos de Pittsburgh. Bueno, y en este primer episodio vamos a, vamos a hablar un poco sobre lo que fue un resumen de lo que fue este off-season, de lo que fue esta, esta temporada de off-season, cuáles son un poco las cosas que han pasado desde primero la agencia libre, ¿no es cierto? Luego lo que fue el draft, y finalmente cerrar un poco con lo que fueron las OTAs y los minicamps. Primero, dos palabritas, me parece que vale la pena hablar sobre lo que fue el Super Bowl, reconocer a los campeones, a Kansas City. Un Super Bowl entretenido, bien peleado, ¿no es cierto?, hasta el final, con un final un poquito polémico por esa penalidad, por ese holding que definió bastante el resultado del partido, pero dentro de todo un partido bien entretenido, y reconocer finalmente a Kansas City justo campeón. Eh, Se supone que, se dice que de los 32 equipos que compiten todos los años en la NFL, solamente uno logra su objetivo, que finalmente es ser campeón, y este año el objetivo lo cumplió Kansas City, así que vaya un reconocimiento para ellos, obviamente. Bueno, hablemos un poquito de agencia libre. ¿De qué se trata la agencia libre? Comienza en marzo. Para los que no conocen muy bien de qué se trata esto, es el periodo en donde la liga define que se pueden hacer transacciones entre los equipos, traspasos de jugadores, pero no cualquier jugador, son jugadores que cumplen ciertas características que lo hacen denominar agente libre. Un jugador agente libre, por definición, es un jugador que tiene más de 4 años de experiencia en la liga, eso es importante, no pueden tener menos que eso, y que termina su contrato con el equipo en que está, se le vence su contrato previo, que puede haber sido por 2, 3, X cantidad de años. Ese equipo es libre de negociar, ya sea negociar con otros equipos o también negociar con su propio equipo para volver a ser firmado. También existen eso se llaman los agentes libres unrestricted. También existen los agentes libres restricted, que básicamente tienen menos de 4 años de experiencia, tienen 3 años. Y a estos corren algunas reglas un poco especiales en las cuales se les puede poner el equipo que tenía el contrato previo, se les pueden poner ciertas tenders o ofertas que van relacionadas con un monto de dinero de los contratos y también van relacionados con la compensación que tendrían que recibir los equipos si es que ese jugador firma con otro equipo. Bueno, y obviamente lo que vende, ¿no es cierto? Lo atractivo de la agencia libre es esto, es las contrataciones, los nombres, traer jugadores nuevos, pero, eh, pero para mí por lo menos, que soy un hombre un poco pesimista y preocupado,
el análisis de la agencia libre tiene que comenzar no en las contrataciones, sino que en los jugadores que uno pierde o que el equipo pierde, ¿no es cierto? Porque básicamente los equipos se pueden debilitar en la agencia libre, como también se pueden fortalecer. Y aquí está el listado de los jugadores que eran agentes libres para este año en Pittsburgh. Y, eh, por ejemplo, analizar los jugadores que salieron o que se perdieron en la agencia libre. Yo creo que es importante mencionar que hay distintas razones por las cuales tú puedes perder un jugador, ¿no es cierto? Básicamente está el jugador que es muy bueno, muy talentoso, que a ti te gustaría retener en tu equipo, pero básicamente no lo puedes pagar. Ese jugador tú lo pierdes por temas económicos. Tu equipo no tiene cap, no tiene cantidad de dinero suficiente para poder ofrecerle un contrato a ese jugador y el jugador lo pierdes. Otro motivo puede ser que el jugador finalmente, en el otro extremo, ¿no es cierto?, de este espectro, está el jugador que finalmente no rindió en tu equipo, o no se adaptó al esquema, o finalmente no tiene el talento que se prometía, y ese jugador no te interesa volver a firmarlo y lo dejas ir. A buscar otra oportunidad, a buscar otro equipo que le sea más favorable. Y obviamente entre esos dos extremos hay todo un intermedio de jugadores en que hay que sopesar, ¿no es cierto?, la parte económica, cuánto estás dispuesto a gastar o cuánto puedes gastar en un jugador versus el talento o el aporte que tiene, ¿no es cierto?, dentro de ese espectro. Pero es importante mantener esa perspectiva, creo yo. No es lo mismo perder un agente libre que sea un gran jugador que realmente va a hacer un impacto negativo en tu equipo, a perder un agente libre que finalmente lo dejas ir porque no funcionó en tu equipo. Dentro de las pérdidas más notables, yo creo que hay que mencionar obviamente a los titulares. El caso de Devin Bush, el liniero, que se fue a firmar con Seattle. Devin Bush fue un jugador que, bueno, prometía harta esperanza, estaba puesta en él cuando vino del draft. Venía a ocupar una posición importante que quedó bastante coja en los Steelers, que es la de linebacker interno. Incluso yo diría desde la lesión, ¿no es cierto?, y lamentable retiro de un jugador como Ryan Shazier. Desde esa época que Steelers ha estado buscando un liniero de las características que le gustan a los Steelers, que es un liniero muy físico, pero que pueda cubrir bien, que pueda ser rápido y llegar de línea a línea, ¿no es cierto?, de cubrir todo el campo a lo ancho y poder así defender también bien la carrera. Un jugador que hoy en día, la verdad es que cada vez más difícil de encontrar. Básicamente en la liga son 2 o 3 los jugadores que cumplen esas características y que pueden hacer el trabajo a un nivel realmente elite. Así que obviamente no ha sido fácil y eso ha demostrado lo mucho que ha costado cubrir esa posición. Devin Bush fue drafteado en 2019, lo seleccionaron en la 10ª posición, incluso fue un trade-up que hizo Steelers para seleccionarlo, lo que no es tampoco muy común. Y en realidad su primer año, su año de rookie fue bastante prometedor, tuvo buenos números como novato, pero lamentablemente el segundo año, el año 2020, sufre una lesión de rodilla, una lesión de ligamento cruzado, un ACL, que lo tuvo fuera todo el año. Y después ya del 2021 en adelante, la verdad que el jugador nunca volvió a ser el mismo, le costó mucho rehabilitarse. El primer año que volvió a jugar decía que todavía sentía muy insegura la rodilla, que tuvo que aprender a saltar de nuevo, a caer, a rebotar. Y básicamente, aunque se esperaba que el año pasado mejorara ya la producción, estando mejor desde el punto de vista físico, la verdad es que el resultado no fue bueno y ahí está entonces las consecuencias que vemos, ¿no es cierto? El jugador no se tomó su opción de quinto año de contrato. Recordemos que todos los jugadores rookies o novatos que son seleccionados en la primera ronda tienen como cláusula que pueden haber una opción del quinto año de contrato que los equipos pueden elegir, ¿no es cierto?, forzar o firmar. Y en Devin Bush no se había elegido esa opción de quinto año, así que básicamente está cantado que el jugador iba a salir de Pittsburgh. Pero obviamente una pérdida, era un jugador titular y hay que reemplazarlo, así que se le desea la mejor de la suerte. Pero básicamente lo que pasó con los linebackers es bien llamativo en Steelers. Los linebackers internos se fueron prácticamente todos o casi todos. El segundo ahí en la lista también está Chavo Robert Spillane, jugador que también linebacker, pero fue un undrafted free agent, que en realidad
fue un aporte en equipos especiales, un buen jugador contra la carrera, pero adolecía mucho en su capacidad de cubrir. Un mal cover linebacker, así que era poco versátil. Y eso explica un poco también, yo creo que lo hayan dejado partir a Las Vegas, a los Raiders, a pesar de que era, como digo, un buen jugador que jugaba varios snaps ya defensivos y que era también un baluarte en equipos especiales. Y bueno, el tercer linebacker que no sale en esta lista porque no fue agente libre, pero fue cortado, sería Miles Jack, el linebacker que llegó de Jaguars. Jugador también de experiencia, pero un poquito ya añoso, ¿no es cierto?, en decadencia en su carrera, que llegó el año pasado como agente libre. Se esperaba bastante de él en realidad, que podía hacer un buen aporte, sobre todo por su inteligencia y su experiencia en leer jugadas defensivas. Pero la verdad es que este grupo de linebackers no tuvo producción de jugadas explosivas, no tuvieron ninguna intercepción, lo que es medio llamativo, no recuperaron ni un fumble. Entonces yo creo que en ese sentido fue un poco el cambio drástico de Steelers, de cambiar a todo el grupo. Básicamente el único que quedó sería Mark Robinson, un novato de segundo año que vamos a comentar seguramente en otra oportunidad. Ha sido un cambio completo en el cuerpo de linebackers. Esperemos que sea obviamente para mejor. Y otro jugador que yo creo que hay que mencionar de los titulares es el esquinero Cameron Sutton, que también se fue. Este jugador ya se inclina más a un caso de un jugador que le fue bien. Cameron Sutton fue drafteado en 2017 en tercera ronda. Fue la selección número 94. Y para los Steelers este jugador se fue formando, fue adquiriendo experiencia a poco, año a año, pero ya hace un par de años se estableció como un titular y de bastante calidad. Era un jugador bien versátil, era una de sus características más notables, que era versátil, podía jugar la posición de corner externo, o también podía jugar como slot corner, o hacer otros trabajos ya más de cara al mariscal. Así que en realidad la pérdida de él se siente, pero obviamente yo creo que este es un caso en el cual la oferta económica de Detroit no estaba dispuesto Pittsburgh a equipararla o a competir con ella, para un jugador que, si bien, como digo, era consistente y bastante versátil, tampoco era una estrella en el backfield. Así que tomaron la decisión de separarse, y obviamente que hay que también buscar ese reemplazo porque, como digo, deja un agujero importante entre los esquineros como titulares. Y el otro jugador que más que también creo que mencionar sería la pérdida del safety de Terrell Edmonds. Terrell Edmonds, ¿no es cierto?, safety, fue drafteado en el año 2018. Él fue también un jugador de primera ronda, como Devin Bush, pero seleccionado en la posición número 28. Y este jugador, si bien no ha llegado a ser un Pro Bowler o a ser una estrella, como se espera muchas veces de los jugadores de primera ronda que selecciona Steelers tienen que ser, la verdad es que era un jugador que era bastante consistente. Jugaba muchos snaps defensivos, siempre muy disponible, tuvo pocas lesiones, pero también se le criticó básicamente un poco de deficiencia a la hora de cubrir, sobre todo porque hoy en día los safeties tienen que cubrir desde linebackers muy fuertes hasta jugadores muy rápidos, como receptores abiertos muy rápidos, y en eso obviamente no brillaba tanto. Y también se le critica un poco su deficiencia de también jugadas explosivas, ¿no? No es un jugador que tuvo muchas intercepciones, ni que tuvo tampoco grandes robos de balón, no produjo muchos balones sueltos. Así que en ese sentido, Steelers yo creo también toma la decisión de dejarlo probar el mercado, de dejarlo ver si encuentra opciones que le favorezcan más, y, y dejar el equipo. Así que veremos si esa decisión finalmente se, se resiente mucho su ausencia, o no es o no es tan significativa. Después en la lista, obviamente, hay otros nombres, hay otros jugadores que también perdón, que también son importantes de mencionar, ¿no es cierto? Pero que ya no van a ser, um, que no van a ser tan relevantes. Por ejemplo,
Por ejemplo, el caso de Malik Reed, ¿no es cierto? Linebacker externo, que básicamente era un jugador de reserva, de rotación, que llegó a complementar lo que hace TJ Watt y Alex Highsmith como liniero, o sea, como linebacker, perdón, como edge rusher, que le dicen. Y otros jugadores que son, lo que menos me preocupa de esta lista es que hay varios jugadores que son, que eran muy importantes en equipos especiales. Está, por ejemplo, el caso de Benny Snell, está el caso de Derek Watt, jugadores que eran, como digo, eran importantes en equipos especiales y que si bien la faceta de equipos especiales no están siempre tan valorada, pero sí hay que destacar que esos jugadores hay que reemplazarlos, hay que encontrarles un sustituto. Así que eso es un trabajo que hay que hacer, reemplazar, como les digo, estos jugadores como Benny Snell, como Derek Watt, como Marcus Allen también, jugar hartos snaps de equipos especiales. Ojo con esos jugadores que no se trajeron de vuelta. Y en la lista acá a la derecha, los Restricted Free Agents, yo creo que hay un nombre ahí que es más o menos importante, que va a traer consecuencias, que es la pérdida del centro J.C. Eisenhower, que era básicamente el centro reserva detrás de Mason Cole, y que hoy en día no tiene un reemplazo claro, porque el único centro puro o centro que hay actualmente en el equipo es Kendrick Green, que el año 2021, en su año como novato, trató de jugar como centro y la verdad es que le fue bastante mal. Entonces, hay muchas dudas si es muy buena idea mantenerlo a él como centro reserva o no. Y bueno, dentro de las contrataciones, ¿no es cierto? Haciendo este análisis de reemplazo, por lo menos se ve que hay algunos reemplazos significativos o que puedan ser útiles para el equipo, como por ejemplo, en el caso de los cuerpos de linebackers, ¿no es cierto? Dijimos que que había que reemplazarlos a todos. Bueno, se contrata al menos a 2 linebackers eh, con experiencia en la liga y que pudieran jugar como titulares, que son el linebacker que viene de Washington, Cole Holcomb, y el linebacker que viene de Miami, el Landon Roberts. Cole Holcomb tiene 26 años, un jugador de 109 kilos, bastante corpulento, ad hoc a su posición de linebacker. Él fue seleccionado por Washington, como les contaba, en la 5ª ronda del draft. Fue capitán defensivo en su equipo. Utilizó también ¿no es cierto?, el green dot, el punto verde en el casco que indica que tiene el audio para recibir la jugada de su coordinador defensivo. Y bueno, la gran duda con esta contratación, porque no es la mega contratación o la estrella que digamos uno pudiera esperar en agencia libre, la duda es que tuvo una lesión el año pasado del pie, una lesión que requirió cirugía, que lo tuvo fuera un buen tiempo, y básicamente este año, dentro de lo que está haciendo, se está recuperando. Se supone que físicamente está al 100%, pero también Pittsburgh lo va a ir introduciendo de a poco a la actividad y a las prácticas para que no se resienta obviamente esa lesión, pero básicamente hay un riesgo, ¿no es cierto? En general, Steelers suele tomar estos jugadores o estos contratos que tienen su riesgo y que por lo mismo son más baratos, jugadores que no están en el tope del mercado, ¿no es cierto? Les llaman bargains, podría traducirse eso como oferta o algo así. Y son contratos que son de poco riesgo porque no son muy caros los jugadores, pero también tienen la opción de que funcionen como que sí, como que no. Y básicamente si no funcionó, bueno, son jugadores que son fácilmente cortables y que no quedan con dead cap space, ¿no es cierto? No arrastra dinero muerto por cortarlo, pero tampoco son jugadores que tienen el rendimiento asegurado. Entonces, en ese sentido, claro, uno como fan de Steelers se va acostumbrando a esta política o a esta forma de trabajar, pero a muchos obviamente no les gusta, porque en vez de contratar el jugador estrella que está al tope y que entre comillas traería asegurado un rendimiento, prefieren jugarse por estas opciones de jugadores que son un poco más baratos, que no están al tope del mercado, pero que pudieran eventualmente rendir y con eso hacerlos, de alguna forma hacerlos quedar bien o parecer como una buena apuesta, digamos. Y el otro linebacker, ¿no es cierto?, Landon Roberts,
Él viene de Miami recientemente, pero fue drafteado por New England. Tiene 29 años, 1,83 m, drafteado en la sexta ronda del draft, inicialmente por New England, como contaba, y ahora viene de Miami. Él también fue capitán defensivo, ganó 2 Super Bowls con New England, lo que siempre se agradece, tener experiencia en Super Bowl y sobre todo saber cómo ganarlo, que si bien no es algo que se pueda aprender, sí vale la pena tener esa experiencia. El 51 y el 53 estuvo en el roster de New England, fue jugador de ellos. Así que estos dos linebackers básicamente vienen a reforzar lo que es la defensiva contra el juego terrestre, ¿ya? La defensiva contra la carrera supone que es su fuerte. Eh, Hay un poco de duda de cómo lo pudieran hacer contra el pase, o que no son los jugadores más versátiles para defender el pase, o algo que hoy en día los linebackers tienen que saber hacer, especialmente contra tight ends o contra los jugadores que vayan a jugar o formarse en el slot. Así que ahí es donde está un poco todavía la deficiencia, o donde falta a lo mejor algún nombre. Se han mencionado varios nombres durante la offseason de jugadores que pudieran contratar Steelers para cubrir mejor esa posición de, de linebacker más de cobertura, pero la verdad es que hasta el momento no se ha contratado, no se ha concretado nada, no se ha contratado a nadie. Y un poco la apuesta, si es que finalmente eso no se logra traer a algún jugador, es que ese rol lo cumplan más bien los safeties, que es algo que también es bien, un poco polémico, criticado bastante por algunos, pero que pareciera que el equipo se va a inclinar un poco hacia allá si finalmente no logran traer un jugador nuevo. Eh, Dijimos que había que reemplazar en los corners, ¿no es cierto?, a Cameron Sutton. Bueno, su reemplazo es ni más ni menos que Patrick Peterson, jugador de renombre, pero que ya está en el final de su carrera, para ser bastante franco. Tiene actualmente 33 años, va a entrar a la temporada con 34. Fue seleccionado en el año 2011, hace poco más de 10 años atrás, por Arizona. Fue la quinta selección de ese draft. Es un jugador de alta selección, ¿no es cierto? Muy, muy buen jugador. Inicialmente jugaba como corner externo y era un shutdown corner, muy experto en jugar hombre a hombre, ¿no es cierto?, en jugar man press. Fue seleccionado al Pro Bowl, tiene excelente estadística. Y ya viene de su segundo equipo, que fue Minnesota, donde jugó el año pasado. Y que si bien es cierto, a pesar de su edad, él en fondo se ha defendido bastante, que todavía puede rendir porque tuvo buenos números el año pasado. Tuvo 5 intercepciones. El análisis que se hace un poco de cómo jugó el año pasado, incluso lo que él mismo cuenta, es que al ser ya un poco más viejito o más experimentado, no confía o no se apoya tanto en su capacidad física, pero sí en su inteligencia. Se apoya bastante en cómo lee al mariscal, en anticiparse a los lanzamientos, en estar bien ubicado en relación a la defensiva, y con eso, obviamente, lo que ha logrado hacer es tener bastantes intercepciones. El año pasado tuvo 5 intercepciones, lo que es bastante bueno. Así que con esos números viene a Pittsburgh a ocupar un poco el rol de Cameron Sutton. No sé si tiene la versatilidad de Sutton, ha conversado ya en algunas entrevistas y de lo que han hablado también los entrenadores. Tienen ganas de probarlo no solo como corner externo, sino que más bien en el slot, con una posición más interna. Y aparentemente lo ha hecho bastante bien hasta ahora en ese aspecto, así que esperemos que rinda bien. En relación al safety, ¿no es cierto?, dijimos que había que reemplazar a Terrell Edmonds. El reemplazo viene a ser el safety Keanu Neal, safety que viene de Atlanta, jugador de 27 años, que fue drafteado por Atlanta el 2017. No, perdón, no viene de Atlanta, fue drafteado originalmente por Atlanta el 2016, en la posición número 17 de la primera ronda. Luego ha pasado por varios equipos, en realidad estuvo en Dallas y en Tampa Bay. Es un jugador tipo strong safety, básicamente un safety de caja, o para jugar más cerca de los apoyadores y ser un poco el que defiende la carrera. Y en ese sentido parece ser un jugador similar a lo que hacía Edmonds, y que por lo menos podría suplir su rol siempre que esté sano, ¿no es cierto?, y que pueda estar siempre disponible, como lo estaba también Terrell Edmonds. Pero pareciera ser un cambio, por lo menos nivel por nivel. No sé si una mejora, pero por lo menos mantener un cierto nivel. Y bueno, los otros nombres o contrataciones que hay que mencionar como destacables en este caso serían los jugadores de línea, ¿no es cierto? El traer de vuelta a Larry Ogunjobi a la línea defensiva. Larry Ogunjobi, que es un jugador que ha jugado en varios equipos de la FC Norte.
y que el año pasado jugó básicamente lesionado, venía recuperándose de una lesión. Y el año pasado, bueno, llegó al training camp lesionado, no jugó los primeros partidos y se fue incorporando de a poco. Él mismo reconoce que se estaba todavía recuperando. Así que la apuesta este año, al estar ya 100% recuperado, es que obviamente su rendimiento suba y mejore. También en la línea defensiva se trae a Armand Watts y a Brian Fejoko, dos jugadores que vienen a reforzar esa línea defensiva y el juego contra la carrera. Y los otros jugadores que yo creo que mencionar son los de línea ofensiva, especialmente uno de los nombres que a mí más me entusiasma, por lo menos de contratación, es el guardia Isaac Seumalu, que viene de Filadelfia, ¿no es cierto? De esa línea potente que llegó al Super Bowl el año pasado con Filadelfia. Él era el guardia derecho y jugaba al lado de Jason Kelsey. Jason Kelsey en el fondo lo alabó mucho al momento de que le preguntaron por su pérdida. Dijo que era un jugador sumamente valioso y que era una pérdida muy importante, que era el jugador más inteligente que él conocía. Obviamente no sé si sea tan así, pero ¿no es cierto? Que te destaque un jugador importante como Kelsey, por algo será, siempre es bueno. Y yo creo que es una buena carta de presentación para este jugador. El resto, bueno, de jugadores conocidos por Pittsburgh, la contratación de nuevo de Mason Rudolph como mariscal 3, en realidad no se esperaba mucho que pasara eso, pero se concretó. LaRavian Clark, un tackle que viene como tackle swing y a reemplazar un poco lo que hacía Trent Scott, que se perdió también en la agencia libre. Es básicamente un tackle de reserva que tiene la capacidad de jugar como cualquiera de los dos tackles en caso que alguno se lesione, es capaz de cubrir un poco ahí. Otro nombre importante que hay que escuchar o tener en mente es Chandon Sullivan, un esquinero, perdón, que viene del equipo de Minnesota y que viene a reforzar la posición del slot corner, ¿ya? Que hay harta preocupación en Pittsburgh quién va a jugar slot corner porque era algo que hacía Sutton y que hacía bastante bien y que actualmente ninguno de los corners que están en el roster ni Patrick Peterson son un jugador que haya probado a rendir en esa posición. Así que es bastante importante lo que puede hacer Chandon Sullivan y cómo pueda cubrir eso. Tampoco un jugador de renombre, pero por lo menos un jugador con experiencia en la NFL. Contrataciones como para Special Teams, para equipos especiales, Tanner Muse, importante de linebacker, ¿no es cierto? Con todos los que mencionamos como pérdida. Y también el volver a firmar a Damonte Casey entre los safeties, también es una firma importante y que da bastante versatilidad a lo que viene, lo que tiene que hacer, a lo que tienen que hacer los Steelers de aquí en adelante. Ya para ir terminando, conversarles un poco de el draft, ¿no es cierto? Esta clase del draft, primera clase de Omar Khan, primera pasada que hizo por el draft, bastante bien evaluada, bastante comentada, ¿no es cierto?, por los expertos y los periodistas. Jugadores muy interesantes, una clase que promete. Algunos se han pasado un poco así de revoluciones comparando esta clase con algunas clases míticas de los Steelers como de los 70, donde hubo 4 o 5 Hall of Famers. Yo creo que hay que bajar un poco la expectativa, la intensidad en ese sentido. Pero sí, obviamente una clase que entusiasma y jugadores bastante buenos. Los invito a ver el video de NFL Chile del análisis que hicimos del draft de toda la AFC. Está muy bueno. Ahí hablé más en detalle de las distintas selecciones, ¿no es cierto? En primera ronda, el jugador Jones, tackle, ¿no es cierto? Broderick Jones, tackle ofensivo de Georgia. Eh, un jugador que se selecciona en primera ronda en los Steelers, básicamente, para que seamos francos, se espera que sea al menos un jugador Pro Bowler o el Pro. Así que esa es la vara con la que parte. Está en una competencia bien interesante con, eh, con el titular actual en tackle izquierdo, ¿no es cierto? Eh, el jugador Moore. Y va a estar bueno eso de ver quién finalmente va a salir victorioso con esa posición. Hay varios que plantean que debiera empezar jugando Moore porque ya tiene experiencia y porque los primeros partidos son contra pass rushers bien intensos. Toca contra, ¿no es cierto?, San Francisco, contra Bosa, que es bastante fuerte. Después toca contra los Browns, que hay que enfrentarse también a Miles Garrett, ¿no es cierto?, jugador bastante fuerte. Entonces, algunos plantean que por el bien de Kenny Pickett
sería bueno que Broderick Jones se sentara a los primeros partidos y viera un poco, aprendiera un poco desde la banca y las prácticas cómo ir tomando esa posición titular más bien de a poco. En la segunda ronda, la primera selección, número 32, a Joey Porter Jr., esquinero de Penn State. Una historia muy, muy interesante, ¿no es cierto? Bonita, hijo de Joey Porter, linebacker de los Steelers, pero además un jugador que por sí propio tiene méritos de sobra para ser un buen jugador. Tiene muy buen físico, es alto, es largo, tiene los brazos muy largos, que es bueno para un esquinero para poder cubrir bien. Y este jugador también ha mostrado buenas cosas en los campos de entrenamiento, en el minicamp, en el rookie minicamp y en los OTAs. Así que es de esperar que aprenda y que pueda ser un buen jugador, que además Patrick Peterson sea su mentor o le pueda enseñar cómo jugar bien la posición. Es algo que obviamente va a servir harto. La tercera selección, Keanu Benton, un linebacker interno de Wisconsin, que inicialmente va a entrar en la rotación de estos linieros internos, pero que se espera con el tiempo que pueda desarrollarse y que también ojalá algo que se le pida a los linieros de los Steelers o se valora harto en los linieros de los Steelers es que pueda jugar como pass rush, que aprenda un poquito a hacer más pass rush, a presionar al mariscal y tal vez eventualmente convertirse un poco en el reemplazo de Cam Hayward, que es lo que se está buscando hace un tiempo, encontrar un reemplazo. Cam Hayward, si bien todavía no ha empezado a decaer en su rendimiento, es un jugador que ya tiene su edad, aunque no le gusta que le digan viejo, pero en algún momento obviamente va a empezar a decaer y va a necesitar un reemplazo. Eh, después también en la ya en la tercera ronda, ¿no es cierto? En la selección de este tight end también de Georgia, Darnell Washington, un jugador que está mejor rankeado de lo que se seleccionó, que básicamente por un problema físico, parece unas dudas de su físico, no lo seleccionaron antes y cayó en los Steelers. Obviamente Steelers se la juega también con una apuesta, un jugador de tercera ronda o una selección de tercera ronda para un jugador que potencialmente va a ser bueno. Si finalmente no funciona por temas de salud, la pérdida no es tan grave. En la cuarta ronda, Nick Herbig, hermano de Nate Herbig, jugador que llegó en agencia libre, que es liniero ofensivo. Este es su hermano, que es linebacker. Eh, juega más como linebacker externo. Lo están probando como linebacker externo, pero no hay que extrañarse si este jugador de a poco va adquiriendo experiencia y logra hacer la transición hacia linebacker interno, que es algo que le pudiera favorecer si es que aprende a jugar la posición, básicamente porque él no tiene un físico tan dominante, ¿no? Un jugador que sea muy alto ni de mucho peso, entonces le va a costar un poco ser outside linebacker, enfrentarse contra el nivel de tackles que se enfrentan en la NFL y el nivel de tight ends que lo van a bloquear. Así que sería bueno si es que puede aprender y hacer la transición a linebacker interno, que es algo que los Steelers ya han hecho antes. Lo hizo en su momento la primera selección de Tomlin cuando llegó de entrenador en jefe, un jugador que se llamaba Lawrence Timmons, que era un poco similar en cuanto al físico de Herbig, que también inicialmente jugó como linebacker externo y que después hizo la transición hacia linebacker interno, jugando ahí como titular varios años. La séptima ronda, ya al final del draft, sacaron a dos jugadores que en realidad pueden ser comodines. Si un jugador de séptima ronda no funciona, la verdad que la pérdida no es mucha, no se espera mucho de un jugador de séptima ronda. Pero Corey Trice Jr., por lo menos en cuanto al físico, tiene un físico bastante interesante, bien parecido a Joey Porter Jr. Se dice que en los minicamp y en OTAs, Mike Tomlin le dice los Avatar Corners, ¿no es cierto? Porque parecen personajes de Avatar, estos flacos, largos y con los brazos muy largos. Así que son de un físico bastante similar los dos. Él viene de la Universidad de Purdue. Y bueno, hay que ver cómo compite y qué puede hacer, pero si la verdad, si estos dos corners se consolidan y sacas en un draft a dos corners con buen físico y titulares, bueno, te aseguras un buen futuro en la posición. Y finalmente, la última selección fue este jugador, Spender Anderson, que es un jugador de línea, pero que lo interesante que tiene es que en Maryland, la universidad donde jugó prácticamente en todas las posiciones. Un jugador que se formó como centro, se formó como guardia a ambos lados y también como tackle. Así que esa versatilidad lo puede hacer un jugador interesante como reserva.
o como jugador de backup, ¿no es cierto? Sobre todo también conversando lo que hablábamos de que no hay un centro o reserva claro o preciso en este momento. Hablemos un poco sobre OTAs y minicamp. Eh, ¿Qué son primero los OTAs y minicamp? Bueno, son las primeras actividades, ¿no es cierto?, en este proceso de formación de equipo y de hacer entrenar al equipo. Cronológicamente, lo que sucede primero es el minicamp, que le llaman rookie minicamp, y lo más interesante o la novedad, ¿no es cierto?, del rookie minicamp es precisamente poder ver a los rookies. eh, pero lo más importante en toda esta época, en toda esta, digamos, off-season, en toda esta parte del off-season, lo más importante es que ojalá no haya noticias. Y eso es bueno que los Steelers hasta este momento no han tenido noticias, porque la única noticia que uno puede tener en esta época, noticias de verdad, son noticias malas, básicamente. Que un jugador importante se lesione, que un jugador esté, ¿no es cierto?, con problemas. Eh, Así que si no hay noticias, no news, good news. Y si no hay drama tampoco, como han tenido otros equipos de algunas peleas y reclamos y pataletas, mientras no haya eso, mucho mejor. Aquí podemos ver, por ejemplo, al rookie tackle Broderick Jones, ahí con su número 77, haciendo algunos ejercicios de bloqueo. Y básicamente esa es la oportunidad en este primer rookie minicamp, ver a estos jugadores rookies, cómo se ven físicamente, verlos comparativamente con otros jugadores, verlos comparativamente con los coaches. Y obviamente este muchacho, ya solamente por el físico, como dicen los gringos, al bajarse del bus, ya, ya te ayuda a sentirte mejor, por lo menos, de cómo vas a andar. Y el otro video que les quería mostrar, el otro, el otro rookie, ¿no es cierto?, que valía la pena ver o que quisimos ver, eh, es Darnell Washington, ¿no es cierto? Hablamos de él como tight end. Y aquí lo vemos, por ejemplo, corriendo una ruta y atrapando un pase del mismísimo Kenny Pickett. La verdad que no es muy buena la atrapada, el balón iba afuera y él lo trata de atrapar por dentro, pero eh, tendrá que ir desarrollando eso. Ha sido un aspecto un poco de crítica a este jugador, que no cortan buenas rutas, que no es tan buen receptor, pero hay que darle tiempo. Es un jugador que viene con la chapa de ser buen bloqueador, de ser como un sexto liniero, que se jacta y, ¿no es cierto?, se enorgullece de eso, así que la parte de receptor lo tendrá que ir desarrollando y tendrá que ir puliendo también ese aspecto de su juego, pero yo creo que hay que darle tiempo. Y en la segunda actividad, cronológicamente, ¿no es cierto?, que vienen son, o que ya se produjeron, son los que se llaman los OTAs, es una sigla en inglés, Organized Teams Activities. Son voluntarios, eso es bien importante destacar, no son obligatorios dentro del calendario para los jugadores, así que la participación es voluntaria, pero siempre es bueno que participen obviamente los jugadores más veteranos. Algunas personas, la verdad que como los miran en menos o que no es tan importante, pero siempre es bueno, por ejemplo, ver a las estrellas de tu equipo, como en este caso a TJ Watt, haciendo los ejercicios y participando, para afianzar bien el equipo. Obviamente él no va a aprender nada nuevo, pero sí por un tema de fiato y yo creo también de imagen, de ejemplo que se le da a los jugadores más jóvenes ver. Por eso elegí este video. Aquí ustedes ven pasar a los 4 linieros, se supone, titulares, estrellas de Pittsburgh, uno tras otro. Ahí va TJ Watt haciendo su ejercicio, el linebacker externo, defensivo del año. Ahí va después Alex Highsmith, el otro outside linebacker del otro lado. Ahí viene Cam Hayward, capitán defensivo. Y detrás viene Larry Ogunjobi, o sea, todas las estrellas participando. Y eso, como digo, para mí es por lo menos una buena señal, un buen ejemplo. No te va a asegurar seguramente ganar el Super Bowl, o hay jugadores que puedan llegar también a última hora del training camp y romperla y ganar el Super Bowl y toda esta buena intención dejarla en nada, pero yo creo que es algo que se valora, y que es bueno de tener. Eh, y finalmente, también en ese video de linebackers quiero mencionar al, al rookie Mark Robinson. Ha sido uno de los jugadores que en realidad es jugador de segundo año, fue rookie el año pasado, jugó algunos snaps, mostrando cosas más o menos interesantes. Y este año, bueno, obviamente se espera que dé un salto importante en su segundo año y en estas OTAs, la verdad que ha dado que hablar, ha tenido por ahí un par de intercepciones interesantes, y ha jugado relativamente bien. Así que uno de los jugadores que quería destacar de este es el último
que viene ahí a hacer su ejercicio y no alcanza a completarse el video, pero por eso también lo quise traer a colación. El último, el último comentario que les quería hacer, o el último que les quería contar respecto a esta actividad del programa de off-season, tiene que ver con que obviamente estos ejercicios y todas estas prácticas que se hacen en esta instancia todavía son, para los que no saben, para los que son más nuevos, todavía son sin contacto. Los jugadores no se golpean, no se tocan, o sea, se tocan, pero no se golpean, no se taclean, no hay live tackling, le llaman, sin live tackling. Como pueden ver, los jugadores no están con las hombreras, solamente se ponen el casco. ¿Y por qué esto es importante? Porque también muchos jugadores y muchos expertos dicen esto no se ve la verdad hasta que empieza el contacto físico, hasta que hay hombreras y hay protecciones full y los jugadores se pueden dar con todo, como se dice. Así que en este tipo de instancias, los jugadores que más destacan siempre son los jugadores de posiciones de skill, ¿no es cierto? Los receptores, los corners, los jugadores que más van a demostrar su atleticismo corriendo y saltando y atrapando el balón. Elegí este video porque ahí el número 11, también hay otro de los jugadores que es interesante a mirar en el training camp, es Calvin Austin III, el jugador seleccionado el año pasado y que no pudo jugar por lesión, tuvo todo el año fuera. Ese George Pickens, atrapando sus pases y mostrando todo su atleticismo y habilidad. Y después el que corre ahí, ese es Calvin Austin, un jugador que era muy, muy rápido. Tuvo uno de los tiempos en las 40 yardas, uno de los tiempos más bajos de su clase. Así que hay alta expectativa de lo que él puede hacer en este segundo año, empezando a jugar. Varios jugadores de experiencia lo han alabado, como el mismo Patrick Peterson. Así que va a ser bien interesante lo que él pueda mostrar en el training camp. Y bueno, amigos, así ya estamos llegando al final de este podcast. Conversamos bastantes cosas, bastantes temas para este primer capítulo. Puede que alguna que otra cosa se me haya quedado en el tintero, pero la vamos a ir revisando más conceptos conforme vayamos, si Dios quiere, avanzando en nuestros distintos capítulos. Les quería volver a mostrar finalmente nuestro título, ¿no es cierto? Nuestra pantalla de título. Y con esta pantalla ya despedirnos, darles las gracias por haber visto este video. Si llegaron hasta este punto, obviamente me imagino que les gustó, así que los invito a darle un like si les gustó este video, a suscribirse a nuestro canal si quieren seguir viendo videos como este, y espero estar transmitiendo semana a semana y contándoles noticias, novedades sobre la NFL, sobre Pittsburgh Steelers en general. Información para ustedes, dejen preguntas, si quieren dejar preguntas, comentarios en la sección de YouTube, voy a estar atento para contestar, y si no en redes sociales, ya saben, Steelers en Chile, contactarnos, y si no también a través de los canales de todos nuestros amigos de NFL Chile, busquen también sus redes para que estemos en contacto. Un gran saludo y sin más, me despido. Muchas gracias.